una porción de un capítulo en la carta de Santiago para la predicación de hoy. Y como hemos visto antes, entre la carta, Pastor Jacobo, conocido por lo menos entre Latinoamérica por el nombre de Santiago, escribió su carta inspirada por Dios desde un corazón pastoral a la iglesia entre un tiempo de mucha persecución. Y entre su carta tenemos la exhortación de vivir por la fe en Jesucristo, aplicando la sabiduría divina y rechazando la sabiduría mundana y diabólica que nos rodea. Entre cada porción de su carta nos anima a aplicar específicamente la sabiduría de lo alto con fe en Jesucristo entre las diferentes situaciones que nos enfrenten en nuestras vidas. Aquí en el primer capítulo de Santiago pensamos precisamente en la prueba de persecución y la tentación a responder pecaminosamente a la prueba. Y los principios dados nos preparan a enfrentar nuestras propias pruebas de la fe, dadas para nuestro bien y para la aumentación de nuestra fe en Dios y la madurez espiritual. Desde Santiago 1:18 quiero apoyarnos a sacar las preciosas joyas de la mina de la palabra y ponerlas en exposición para que podamos no solamente admirarla y aumentar nuestra adoración para Cristo, pero también para profundizar en nuestra confianza en Cristo por su palabra. Mientras aplicamos los principios bíblicos para la gloria de Dios en la día tras día y semana tras semana conducta práctica de nuestras vidas cristianas, vamos a seguir creciendo en Él. Entre los versículos podemos ver aquí una énfasis en la recepción y la aplicación de la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra y responder a la palabra. El dar atención a la palabra va a resultar en demostrar acción de la palabra. Y hay un oír olvidadizo contrastado con un escuchar evidenciado. Aún dentro del enfoque en recibir la palabra, podemos ver cómo la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, puede dar convicción al pecador necesitando a Cristo y hacer cambios en la vida de una persona quien ya está en Cristo, alguien que ya ha sido convertido. La palabra produce la fe y persevera la fe. Podemos ver cómo ambos, la salvación de los inconversos y la santificación de los creyentes, son resultados de la palabra de Dios usado en sus vidas. De la obra de Dios en el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. Y es aquí en esta parte donde vamos a dar nuestra atención ahora. Santiago 1:18 al 21. Solamente 4 versículos, pero como algunos a lo mejor estaban pensando, escuché que la escuela dominical parece que fue un poco más cortito que lo normal. No se preocupen, no van a salir pensando que recibieron menos enseñanza, porque yo creo que ese va a ser un poco más largo que lo normal. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Sepan esto, mis hermanos, amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, o sea, con mansedumbre, la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Señor, damos gracias por tu palabra esta mañana y pedimos tu bendición sobre la enseñanza, sobre la predicación, para que tu Espíritu use la palabra para penetrar nuestras vidas, para cambiar nuestra forma de pensar, para que podamos adoptar la mente de Cristo, para que podamos aplicar la palabra en nuestras vidas para tu gloria. Oro especialmente ahora por mis hermanos
que necesiten ser transformadas todavía en ciertas áreas de sus vidas, donde hay pecado que tiene que ser cambiado, donde hay patrón, hábito de pecado que tiene que ser santificado. Y oro también por los que no son creyentes, para que tu palabra, la palabra de Cristo, puede dar convicción, para que ellos puedan entender cómo recibir la palabra de Dios, para que sus ojos ciegos espirituales pueden ser abiertos para recibir tu palabra como es la palabra de Dios. Pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mi intención ahora es guiarnos en caminar por los versículos 18 al 21 y dirigirnos en notar las conexiones y contrastes. Hay conexiones y contrastes entre esta porción de la palabra de Dios, y las conexiones y contrastes nos apoyan a entender qué es el propósito de Dios en estos versículos. Lo que quiero hacer al principio para apoyarnos a captar la unidad del pasaje es llevar nuestra atención a dos frases, uno en el versículo 18 y el otro en el versículo 21. Primeramente, las dos frases sirven como sujetalibros a los dos lados de lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver en el corazón del pasaje. Entonces, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, versículo 18, y reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderoso para salvar sus almas, versículo 21. Lo que quiero plantar en la mente es la idea bíblica que ambos, la salvación inicial, la regeneración del alma, y la salvación en forma presente, la santificación, son resultados de la obra de Dios usando su palabra. Nota cómo terminó el pasaje anterior, Santiago 1, 12 al 17, el pasaje anterior de lo que estamos estudiando. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. No debemos responder pecaminosamente culpando a Dios. Después una explicación de cómo funciona la tentación a seducir a alguien a pecar, podemos ver en el versículo 16, amados hermanos míos, no se engañan. Entonces, un reforzamiento de por qué aún debemos confiar en Dios entre nuestros tiempos de prueba por su carácter bondadoso mostrado en sus hechos, específicamente sus dones o regalos a nosotros. Y por fin llegamos al versículo 18. No había tiempo para profundizar en el regalo grande de la salvación que está ahí, la salvación dada por la voluntad de Dios en la regeneración, o sea, el nacimiento nuevo. Es ahí donde queremos empezar ahora, entonces, con esta conexión. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La primera cosa que notamos aquí es entonces, regocíjense en la regeneración por la palabra. Un mandato aquí, regocíjense en la regeneración por la palabra. La iniciativa y el instrumento de Dios está aquí. Él usa la palabra de Dios. Regocíjense desde el principio de la instrucción sobre el tema, versículo 2, tengan por sumo gozo, mis hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Regocíjense en la regeneración por la palabra. Primeramente podemos ver el plan de Dios en la regeneración. El plan de la regeneración. Versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer. Él, Dios, nos regeneró
en el ejercicio de su voluntad. Estamos platicando del nacimiento nuevo, de un nuevo creyente. La regeneración es sinónimo que el nacimiento nuevo. Es la obra de Dios en dar a alguien quien está muerto espiritualmente en sus pecados la vida espiritual. Es cuando Dios regala la vida con el perdón de los pecados y una disposición y una naturaleza nueva. El Espíritu de Dios toma residencia o habita en esa persona que es una nueva criatura. Romanos 8:9, hablando a los creyentes, Pablo dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es lo que fue hablado por el profeta Ezequiel aún en el Antiguo Testamento. Esto no es algo nuevo. Ezequiel 36, 25 y 26 dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de la carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La frase en el ejercicio de su voluntad significa por su propia voluntad. Fue una decisión soberana. Dios no consulta con nadie. No depende en la persona siendo salvado tampoco. Ningún bebé llega al mundo nacido por su propia voluntad o por su propio plan. Y así es con la voluntad de Dios ejercitada en cumplir sus planes soberanos en salvar a los pecadores. Los muertos espiritualmente no tienen la capacidad ni el deseo a arrepentir de sus pecados y a confiar en Cristo. Escucha lo que dice el Evangelio según Juan en capítulo 3, versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es Dios que da el deseo y el poder. Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios trabajando en sus vidas. Tal como los bebés no vienen al mundo por su propia voluntad de nacer, ni el poder de hacerlo. Espiritualmente, el pecador no tiene ningún poder para ser transformado. Jeremías 13, versículo 23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Y qué es la respuesta? No, absolutamente que no. Tú no tienes el deseo ni tienes el poder de hacerlo. El hombre natural es incapaz de hacerlo. Y sin la revelación de Dios, que da convicción al pecador sobre sus pecados y revela a Jesucristo y el Evangelio de Jesús, el hombre natural tampoco quiere ser cambiado. No puede y no quiere. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Pero escucha bien a lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por causa de nuestros delitos,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. El Evangelio según Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que piden al Padre en mi nombre se lo concede. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La segunda cosa que notamos aquí entonces es la regeneración. El hecho soberano de Dios a darnos vida nueva y la capacidad entonces de ver a Jesús como es irresistible, revelado por su palabra. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Nicodemo en Juan 3, 3-8 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te ha dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oír su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La manera determinada por Dios a dar la vida a los incrédulos es el Espíritu de Dios usando la palabra inspirada de Dios. Por nuestro texto podemos ver el uso de la palabra en hacer la regeneración. Él usa su palabra para regenerarnos. Santiago 1:18, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Yo podemos ver lo mismo, ustedes pueden ver lo mismo en otros pasajes, como Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibieron la palabra de Dios, que huyeron de nosotros. Lo aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Efesios 5:25-26, maridos, aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y uno más, la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Aquí aún por el resto del pasaje podemos ver mucho más que conocida en forma paralelo con la enseñanza de nuestro pasaje en Santiago. Primero de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de uno que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Regocíjense en la regeneración por la palabra. Podemos ver su plan de la regeneración. Podemos ver su palabra en hacer la regeneración. Y por último parte del versículo 18, su propósito para la regeneración.
su propósito para la generación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Para que nos indica un propósito, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. No vamos a tomar mucho tiempo aquí por el pasaje tan largo que estamos tratando de exponer. Nada más tomaremos tiempo por un comentario rápido. Las primicias, o sea, los primeros frutos, como está usado en el Antiguo Testamento. Aquí en algunos, aunque algunos de manera general pueden referir a la iglesia total como las primicias, los que siguen Jesús en siendo resucitados, como podemos ver en 1 Corintios 15, como la carta es dirigida a la iglesia en sus primeros años, consistiendo mayormente de judíos. Recuerdo que fueron judíos en el principio de Santiago, es una carta viejo, una carta de unos primeros, cuando los judíos principalmente salieron de Jerusalén. Es notable que ellos fueron los primeros, entre muchos más, de ser añadida a la iglesia, mientras la iglesia primitiva creció. Entonces, los creyentes son los primeros frutos o las primicias de la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15. Pero aquí está enfatizando aún que estos judíos creyentes que estaban recibiendo la carta, conocida como la carta de Santiago, fueron uno de los primeros entre los primeros para recibir la palabra de verdad. Regocíjense en la regeneración por la palabra. También reconozcan cómo responder a las pruebas. Reconozcan cómo responder a las pruebas. Debemos reconocer cómo debemos responder a las pruebas en nuestras vidas. Así es el contexto todavía, perseverando en las pruebas y resistiendo las tentaciones a responder pecaminosamente. Reconozcan cómo responder a las pruebas. Versículos 19 y 20. Esto lo saben, o mejor traducido como imperativo, sepan esto. Sin tomar mucho tiempo para desviar, las diferencias aquí entre las traducciones de la Biblia tienen que ver con algunas de las diferencias entre las familias de manuscritos en el griego, y lo que parece más correcto aquí es que este verbo es un imperativo. Sepan esto, o tengan presente esto, amados hermanos. Todos deben estar, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí, otra vez, no voy a comentar mucho, pero si Dios lo permite, regresamos en otro tiempo para profundizar en esta porción. Pero lo que tenemos aquí claramente es un imperativo. Sepan esto, a cada uno sea, ok, todos deben estar a la luz de la salvación tan bondadoso que es, que ha recibido, entonces deben ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oír. O como tengo por los subpuntos, debemos ser rápidos en escuchar, pronto para oír, atentos a escuchar, dedicados a oír. Ya leí una vez, pero vale la pena escuchar de vuelta. 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como que realmente es la palabra de Dios, la cual hace su obra en ustedes los que creen. Eso es aceptar la palabra, recibir la palabra, desear oír para aplicar la palabra. Escuchen a las palabras de Jesús, Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Especialmente entre las pruebas, cuando las tentaciones nos buscan atrapar, debemos dedicarnos a escuchar la palabra que nos revela nuestro Salvador
en quien confiamos y su sabiduría que necesitamos en tal momento. A veces hay personas que están batallando con ansiedad en su vida o depresión en su vida, dificultades, y la primera cosa que hacen es empiezan a distanciar de la palabra de Dios, empiezan a tener excusas de no leer la palabra, de no escuchar la palabra, de no estar bajo la predicación de la palabra, y el problema empieza a ser más grande y más grande. Necesitamos oír y recibir. Recibir la palabra es más que nada más escuchar. Bueno, es interesante. Es oír con el deseo de aplicar. Queremos que recibir y aplicar la palabra. Ahí también en el Evangelio según Juan, capítulo 6, tenemos a Jesús enseñando las cosas que pertenecen a Él. Juan 6, 47 a 51. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Pero mientras Jesús enseñó, algunos discutieron. Pero como Jesús continuó. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá por siempre. Aceptar a Cristo es aceptar su palabra. Él es la palabra viviente. Ahora escucha el versículo 60, Juan 6, 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Y en lugar de escuchar atentamente, algunos salieron. No creyeron. Juan 6, 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Vinieron por un tiempo, estaban escuchando la palabra, pero no quisieron recibir la palabra y aplicar la palabra. Por la dureza de sus corazones, rechazaron la palabra. Versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Pero nota cómo respondió Pedro. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Estás escuchando? ¿Realmente escuchando, considerando lo que está entrando tus oídos para aplicar la palabra cuando recibes la enseñanza? ¿Qué vas a hacer con las palabras del Señor? ¿Estás listo a dedicarse a Él, a recibir su palabra y recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman, como está mencionado en el versículo 12? Debemos ser rápidos en escuchar y también reservados en exclamar. Reservados en exclamar. A la luz de la salvación tan bondadoso que el Señor ofrece, debemos entonces ser prontos para oír, tardos para hablar y tardo para leer. Tardo para hablar, o sea, reservados en exclamar. Cuando te encuentras en tiempos de prueba, no sé contestón. ¿Por qué a mí? No es justo, Dios. ¿Por qué esto está pasando a mí y no a otros? ¿Por qué siento lo que estoy? Tiene que calmarse ante Dios y decirle a Dios: yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero aplicar tu palabra, yo quiero que mi vida cambie. Guarda silencio, escucha al Señor. A lo mejor hay una razón que
tenemos dos oídos y una sola boca, ¿no? Debemos escuchar más. Algunos no pueden escuchar lo que el Señor quiere decirles por medio de la palabra porque no han aprendido a ser callados y atentos al Señor. Salmo 46, versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado será entre las naciones, exaltado seré entre la tierra. ¿Qué sea el resultado de estar quieto y atento al Señor en lugar de estar quejándose con tu boca? Pensando y meditando en el fiel carácter de Dios, puedes llegar a confiar más en Él. Isaías 26, 3 y 4. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, firmeza. Él no cambia. Él puede sostenernos en todo tiempo. La frase tarde en hablar también da un sentido de ser lento y hablar tus propias opiniones. De no repetir la sabiduría mundana y diabólica como está mencionado ahí en Santiago 3, la cual se opone a la sabiduría divina de lo alto. Muchas veces los que están en necesidad de consejo de Dios, en el momento que reciben o no reciben, pero en el momento que están en un lugar donde alguien está hablando el consejo de Dios, no reciben porque no quieren escuchar, porque dicen, no, pero mi situación es diferente. No es porque no es que, puras excusas. En lugar de recibir el consejo de Dios, empiezan a hacer contestones y dicen, no, pero no entiendes cómo es mi vida. Sí, entiendo. Pero la misma palabra de Dios fue dada a todos. En alguna manera puede decir, tú no eres tan especial que tú pienses que eres. La misma palabra aplica a tu vida y a la mía. Pero tenemos que cerrar la boca y abrir los oídos y escuchar con el deseo de aplicar. Rápidos en escuchar, reservados en exclamar, refrenados en enojar. Refrenados en enojar. Aunque suena como un buen consejo para todas nuestras relaciones, ¿no? En otros contextos. Pero específicamente en este contexto es todavía nuestra relación con Dios entre las pruebas y tentaciones. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, o sea, tardo para airarse. La ira o el enojo, aunque puede en muchas vidas ser manifestada en ser impulsivo, iracundos, explosivos, o sea, tener una mecha corta, aquí no es necesariamente así. La ira y el enojo puede ser algo de resentimiento, amargo, de guardar un rencor profundamente en su corazón. Y para algunas personas es tal actitud que aún otros no pueden ver en la superficie de la vida que impide su crecimiento espiritual. El proceso, o sea, el progreso de la santificación se ha cortado y impedido. Podemos ver una conexión entre la ira o el amargarse y resentirse entre la prueba, con lo que el versículo 13 habla de culpar a Dios. Lo que dice 13 y el culpar a Dios tiene una conexión, pues. No solamente tenemos el imperativo de refrenar el enojo, también tenemos una razón dado a nosotros, así. Y eso es algo que debe ser considerado por cualquier persona que batalle con la ira hacia Dios y últimamente a las demás personas. Entonces, no, pues yo no tengo ira contra Dios. Ese es mi esposo que es el problema. ¿Recuerdas las palabras de Adán? No, pues fue la esposa que tú me diste. Tú quejas contra otras personas, últimamente es tu queja contra Dios. Reconozcan cómo responder a las pruebas.
y aún recordar la razón presentada. Hay una razón presentada aquí para que no debemos caer a la tentación de mostrar enojo contra Dios u otros en nuestras actitudes o acciones, o no dejar la emoción del enojar habitar nuestros corazones. Debemos recordar la razón presentada aquí en versículo 20. Y así es la razón. El enojo del corazón pecaminoso no produce el estándar de la conducta piadosa. El enojo del corazón pecaminoso no produce el estándar de la conducta piadosa. Esto lo saben mis hermanos, amados hermanos, sepan esto, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pues obviamente no seremos declarados justos por la conducta injusta, pero eso no es tanto lo que Jacobo está diciendo aquí. Tenemos que tomar en cuenta que en otras partes de su carta, capítulo 2 específicamente, él habla de ser justificado, no en términos de ser justificado por fe ante Dios, sino justificado por fe en el sentido de mostrar la fe, en tener una fe evidenciada en nuestras obras, tanto que seamos mostrados de ser justificados ante los que ven nuestro testimonio de fe en acción. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo del corazón pecaminoso no produce el estándar de la conducta piadosa. Los demás van a decir, tú dices que te eres creyente, pues mira tu vida. Tu vida no es diferente que la vida de todos los otros que rechazan a Dios. A lo mejor tú no estás confiando en Dios en el medio de tu prueba y estás actuando como alguien que no tiene aún a Cristo, o posiblemente no tienes aún a Cristo. El punto es que tal actitud no va a resultar en un comportamiento que da placer a Dios. Entonces, en lugar de responder así y caer a la tentación pecaminosa, debemos resistir la tentación y pasar la prueba confiando en el carácter de Dios revelado en la palabra de Dios que diligentemente escuchamos. Eso es lo que va a aumentar nuestra fe y moldear nuestro testimonio. Esto es lo que va a ser usado por Dios entre las pruebas de fe para santificarnos. Debemos recordar la razón presentada y debemos rechazar la rebelión pecaminosa. Debemos rechazar la rebelión pecaminosa, por tanto, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderoso para salvar sus almas. Como la justicia de Dios no va a ser producida así, entonces debemos hacer dos cosas. Primeramente debemos rechazar la rebelión pecaminosa. Rechazar en el punto viene de la palabra desechando. Por lo cual desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia. Uno de los impedimentos a escuchar la palabra de Dios es el pecado en la vida del creyente. El pecado no arrepentido en el corazón impide el proceso de la santificación porque produce indiferencia a la palabra y su mensaje. Recuerda, la salvación tiene dos partes: la salvación de un incrédulo, la salvación inicio, pero también la salvación presente es nuestra santificación. La palabra está usada para salvarnos y para santificarnos, pero si no estamos recibiendo la palabra, no vamos a crecer. Pues la palabra da convicción sobre el pecado, pero si uno no quiere arrepentir de su pecado, la única otra opción de no sentir culpable es minimizar la importancia del mensaje. Pues si la palabra dice así, pero mi pecado no es tan grave, soy mejor que algunas otras personas, pues más adelante respondería la palabra. ¿Qué está diciendo? ¿Que no acepta la palabra?
Esa rebelión pecaminosa tiene que ser rechazada, porque de otro modo, tarde o temprano, tu conciencia se cicatriza tanto que no va a penetrar y causar la convicción jamás en la palabra. No va a ser por falta del poder de la palabra o por falta del poder del Espíritu Santo en usar la palabra, sino Dios mismo va a entregarte a tu pecado como manera de juzgar si no eres creyente o como manera de disciplinar si eres creyente. Tristemente, cosechando las consecuencias del pecado, a veces es necesario para que un creyente tome en serio lo que puede pasar si sigue jugando en el lugar de la tentación y el pecado. Por los incrédulos que siguen rechazando a Dios y excusando su rebelión, tenemos la palabra de Romanos 1, 21 al 24. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron o no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Si quieren ver hasta tan lejos llegaron en su cosecha de las consecuencias de su pecado, pueden seguir leyendo. Y es terrible. Aún para los creyentes que no arrepienten del pecado, Dios disciplina para agarrar su intención y empujar hacia el arrepentimiento, porque Él les ama. Hebreos 12, 4 al 6, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación, que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahí también recomiendo, sigue leyendo después para ver todo lo que dice el texto. Si alguien siente mal cuando está rechazando la palabra, es por la gracia de Dios. No, pero ¿por qué Dios me deja sentir así? Porque está rechazando lo que Él quiere enseñarte. Y si sigues rechazando lo que Él quiere dar de la palabra, vas a seguir así. Y es bueno que todavía sientes mal, porque cuando llegue el tiempo que no sientes mal y que puedes estar gozoso en tu pecado, cuidado. ¿Has sacrificado tu conciencia? Allí también, pues tenemos que rechazar la rebelión pecaminosa, por lo cual desechando toda inmundicia y todo el resto de la malicia. Pero el pasaje sigue: reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Aún nos encontramos otro imperativo, otro mandamiento: reciban la palabra implantada. Podemos ver el principio aquí, luego en el pasaje que sigue, que entramos en otros lugares bíblicos, encontramos en otros lugares bíblicos también. Es el principio de quitar y ponerse, quitar y ponerse. Aquí es desechar el pecado y recibir la palabra para hacer la palabra. En Efesios 4 es despojar el viejo hombre y vestir de nuevo hombre. Efesios 4 que depende en ser renovado en el espíritu de su mente, renovar su manera de pensar. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. La imagen es quitar la ropa sucia y vestir de nuevo, vestir en el manto de la justicia de Dios. Aún en nuestro pasaje en Santiago es desechar toda inmundicia. Inmundicia aún viene del término que habla de cosas sucias.
aún fue usado por la ropa sucia. Sucias como pecaminosas espiritualmente. Tenemos que regresar al pasaje para profundizar más cómo matar, cómo mortificar las tentaciones de la carne. A lo mejor en otra ocasión, porque no tenemos tiempo ahorita, porque quiero mostrar el otro lado del principio, de quitar y poner. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderoso para salvar sus almas. Recibir el rescate y la restauración por la palabra. Recibir el rescate y la restauración por la palabra. Opuesto a la ira, lo cual es una manifestación de orgullo, es la humildad. Debemos humillarnos y ser mansos para recibir la palabra de Dios. Recibir el rescate y la restauración por la palabra. La idea de las palabras rescate y restauración que estoy usando es el hecho de que la salvación inicial y la santificación, o sea, la transformación a la imagen de Cristo. O sea, ser restaurado al propósito para que fue creado, lo que es reflejar la gloria de Dios. Ambos son resultados de la palabra de Dios obrando en nosotros para salvarnos y para santificarnos. La palabra está implantada en nosotros, dándonos la capacidad de ver Cristo y el deseo a seguirlo, pero la misma palabra poderosa para salvarnos inicialmente en el pasado también va a santificarnos en el presente. Y es así que Jacobo va a estar enfatizando en el pasaje que siga, de ser hacedor de la palabra, no solo oidor, olvidadizo. De tener una vida que muestra santidad y pureza con obras de justicia, y no tan solo un religioso con una vida vacía y una religión vana. Otro pasaje donde podemos ver el mismo énfasis, 1 de Pedro capítulo 1, pues versículo 23 de 1 hasta 2:3, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias, toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ello crezcan para salvación, o crezcan en la salvación, pues la santificación, si es que han probado la bondad del Señor. Es la bondad del Señor, o sea, el carácter y las obras que muestran la bondad, lo mismo que fue mostrado en los versículos anteriores en Santiago capítulo 1. Empezamos y terminamos hablando del pasaje, hablando de la palabra de Dios que es poderoso para hacernos nacidos de nuevo y transformados después. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, y reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderoso para salvar sus almas. Entonces, antes que terminar, tengo que preguntar: ¿has sido nacido de nuevo? ¿Has sido nacido de nuevo? ¿Has sido regenerado por la palabra? Si has sido nacido de nuevo, entonces has recibido el regalo de la fe. El ser nacido de nuevo es la obra de Dios en dar vida a alguien quien está muerto espiritualmente, para que pueda ver a Jesucristo como es, verdaderamente maravillosa y digna de toda confianza. Si no sabes si has nacido de nuevo, ¿estás confiando en Cristo y solo en Cristo? ¿Estás recibiendo su palabra y deseando aplicar su palabra?
De ser nacido de nuevo es de ser hecho capaz y confiar en Cristo y solo en Cristo y su obra expiatoria en la cruz para pagar la pena del pecado. De ser nacido de nuevo será evidenciado en un nuevo deseo a seguir al Señor y obedecer al Señor. Un deseo de arrepentir de tus pecados y confiar en Cristo, caminar por fe en agradecimiento por el regalo tan grande que fue dado. ¿Cómo podemos tener tal certeza que hemos sido nacidos de nuevo? Responderemos a la palabra recibida con arrepentimiento y fe. Si arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo solo, seremos justificados, perdonados de todo pecado y imputados con la justicia de Jesús. Pues otra vez ha sido nacido de nuevo. No podemos causar nuestro nacimiento. Eso es obra de Dios. Nuestra responsabilidad es arrepentir, o sea, dar cuenta de nuestro pecado y responder por fe. ¿Has arrepentido de tu pecado? ¿Has confiado en Cristo? ¿Estás arrepintiendo de tu pecado? ¿Y estás confiando todavía, día tras día, en Jesucristo? Si no, ¿por qué? ¿Qué te impide? Algunos de ustedes tienen mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero no han confesado a Cristo públicamente. Si has confiado en Cristo, háblanos para que podamos apoyarte, tomar los próximos pasos y seguir al Señor. Algunas personas dicen que son creyentes, dicen que han confiado en Cristo, pero la evidencia de su vida es que son personas viviendo como el mundo que no tiene interés en recibir la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. ¿Recuerda la palabra? No sean engañados. Algunos dicen que son creyentes, pero siguen viviendo en relaciones ilícitas y pecaminosas. Otros dicen, sí, soy creyente, estoy cambiando, pero cada vez cuando están presentados con la oportunidad de identificarse públicamente con Cristo en obediencia por fe, por las aguas del bautismo, dicen, todavía no. ¿Por qué no? ¿Tiene vergüenza de Cristo? Este no es una marca de un verdadero creyente. Un verdadero creyente quiere identificarse públicamente con Cristo y seguir a los pies de Cristo. Si tienes preguntas todavía, háblanos por favor para darnos la oportunidad de contestar tus preguntas con la palabra. ¿Y tú como creyente? ¿Hay algún pecado en tu vida sirviendo como un impedimento a tu recepción de la palabra? ¿Hay un pecado favorito que no, pues es nada más esto? He cambiado muchas cosas, pero no quiero dejar esto. Eso va a ser un impedimento y Dios va a disciplinar porque Él te ama. Y Él no quiere que tú sigas guardando el pecado, porque este va a ser un impedimento que choque en tu relación con Él. Tenga cuidado. ¿Hay algo de desobediencia? La indiferencia a la palabra es el resultado de tapar los oídos y no responder a lo que el Señor está exhortándote a hacer. Santiago 1:16, amados hermanos míos, no se engañan. De los versículos 21 a 22, por lo cual desechando todo inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderoso para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.